¿Creías antes del partido que se podía? Imposible. 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 No se lo cree ni Agustín Domínguez en Parejas. ¿Y crees que hubo algo raro por ahí? No sé. Ni me interesa. Yo me quedé con dudas, de aquello. Bendita ingenuidad la tuya. ¿Por qué? Yo me quedé con dudas. Porque no debería tener dudas. Bendita ingenuidad. 12-1. Quinto episodio. Después del partido. Este es el último episodio de esta historia. El milagro ya ha ocurrido. España tenía que ganar por 11 goles a Malta y el resultado final ha sido de 12-1. España está clasificada para la Eurocopa de 1984. Señores, qué partido, Dios mío. ¡Qué griterío, José María! Todo el campo gritando, sí, España va a París. Pero aquel partido significó algo más que una clasificación y por eso nunca ha desaparecido de la memoria colectiva. ¡Final! ¡Terminó! En este episodio vamos a ir saltando de 21 de diciembre a 21 de diciembre, de aniversario en aniversario, de recuerdo en recuerdo, para descubrir qué pasó después de aquel partido. Vamos a conservar la serenidad y en un instante vamos a volver al vestuario del equipo español. Se hizo el milagro. España 12, Malta 1. Y empezamos la misma noche del 21 de diciembre de 1983. Acaba de terminar el partido y nos metemos en el vestuario. Otro de los hombres importantes, el que abrió la cuenta goleadora, don Carlos Etienne. Fernando Soria con el micrófono de Antena 3. ¿Qué pasa, María? ¿Cómo estás? Tú sabes que esto ocurre una vez cada 1000 años, ¿no? Sí, ¿Una vez cada 1000 años? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Solo mérito vuestro? Jesús Álvarez graba con la cámara empañada de Televisión Española. Límpialo. ¿Ya está? No he visto nada, no había nada. Bueno, ¿ves algo ya? Sí, venga. Vamos a repetir. Vale así, ¿no? Sigue, por favor. Toma. Límpialo, joder. Ya. Hostias, que no veo nada. Vale. Lo que pasa es que, claro, entre el vapor del agua de las duchas, la diferencia de temperatura que había entre la calle y el vestuario, pues había un clímax ahí de que parecía aquello Londres en los tiempos de la niebla, ¿no? Y me acuerdo que el cámara cada 2 por 3 me decía, espera un momento, que tengo que limpiar el objetivo, que no veo nada. Fulanito, espérate un segundito, no me acuerdo, Maceda, espérate un momento que tal, al siguiente, no, espera, Camacho, espérate un momento que es que se nos ha empañado la cámara. ¿Tú has contribuido con algún tanto? Sí, parece que ha sido 2 los que he metido. ¿Cuántos? 3? 2 me parece. Vamos a intentar acercarnos a Sarabia. Sarabia, al final se ha conseguido. ¿Tú cuántos goles? Bueno, yo solamente he metido 1, pero era lo de menos, lo importante es que hemos Pues hecho. sí, la pregunta recurrente era, Fulanito, ¿tú cuántos has metido? Bueno, pues yo he metido 4, yo he metido 2, yo he metido 1, yo no sé. Y también era una forma de poner a la gente en situación de a quién estabas entrevistando y lo que había conseguido en el campo. No sé qué era, aquello era un desbarajuste. Y había un teléfono fijo que hay allí, suena el teléfono y buenas noches, llamamos del Palacio de la Moncloa, queremos hablar con don Miguel Muñoz, que el presidente del gobierno quiere hablar. Yo estaba allí con el teléfono, yo estaba inalámbrico. ¿Cómo se suena aquí un teléfono? Ah, sí, espera un momento. Noticia de última hora, en estos instantes llamada telefónica a la selección española, ha cogido el teléfono Miguel Muñoz, del propio presidente del gobierno, Felipe González, para felicitar a todo el equipo por el extraordinario rendimiento del partido de hoy. Desde el propio Palacio de la Moncloa, el presidente... Sí me acuerdo que me quedé porque yo quería el balón, y de hecho me traje el balón, evidentemente, y me estuve en la banda pendiente y ya mi único objetivo era cuando terminara el partido, porque en mi época no te daban un balón cuando metías 3 goles y cosas de estas. Entonces yo lo que quería era el balón ese, digo, este me lo llevo yo. Y me acuerdo yo que cuando ya pita, me voy corriendo para el árbitro, me ve venir el árbitro y sin que yo dijera nada, extendió la mano y me lo dio como diciendo, toma. Me lo metí debajo de la camiseta y ya intenté llegar al vestuario y llegué al vestuario, evidentemente. El que hacía de Relaciones Públicas, un grandísimo directivo del Betis, Gregorio Conejo, un mito, fue el que se dedicó a recoger en la sala de calentamiento de los jugadores del Betis, un salón, una sala que tenían allí, especie de frontón, cogió todos los balones que había por haber para que los jugadores firmaran, y durante años yo veía balón del España-Malta y eran este tipo de balones. Goicoechea, con toda sinceridad, ¿esperabais hacer esta hazaña hoy? Bueno, yo sinceramente pienso que no, nunca había metido 11 goles así en un partido oficial. Imágenes que décadas después recuperará el periodista Paco Grande
para su programa Conexión Vintage. Sigo mirando con ojos de inquietud a ver cómo puedo construir la historia dándole una vuelta. Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Yo era un becario en la cadena SER, junto con Manolo Lama, Carlos Martínez, etcétera, etcétera, y estaba en el control de la cadena SER, antes de la 25, viendo el partido y comentando esos goles. Tuve la oportunidad de estar con Héctor del Mal en la cadena SER, yo muy principiante, a mí me acogió muy bien. ¿Y sabes a quién tenía ese día de comentarista? Esto no es mérito mío saberlo, sino que Roberto Gómez tenía a José L., el cantante humorista, cantante de Hierbabuena, y luego humorista, que José L. iba narrando los goles. 38 minutos de juego por nuestro cronómetro, venciendo 11-1 España. Ahí está de primera. Vamos, Víctor controla. Entrega para San. Ahí se lleva Víctor encandilado. Balón que Ramírez remata, gol. Gol de España. Cuando me pongo a trabajar, revivo ese momento y para mí es como si no hubieran pasado 40 años. Está muy vivo, muy vivo. Así acabó aquella noche. Estuvieron en Sevilla Gaspar Rossetti, Fernando Soria, José Manuel Estrada y Luis Falla. Fenomenal el servicio técnico, José Manuel Muñoz en Barcelona, Antonio Viola, Orencio Ramírez y Luis Balduque en el estadio Benito Villamarín y Juan Antonio Navarro en nuestros estudios centrales. Gracias, señores, felicidad al fútbol español, a pesar de nuestros dirigentes que hicieron lo posible y lo imposible para que esto no se pudiese conseguir, y a las 12 en punto en la cita de Antena 3. Acaba el partido y empieza la leyenda. Una leyenda que prácticamente comienza en el mismo momento del pitido final, cuando Alfonso Azuara, el inalámbrico de Televisión Española, alabado por García, por cierto, la cámara abajo, que hay un compañero sagaz como es Alfonso Azuara para que se vean las imágenes. Dice esta frase al acabar el partido. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba. Me llegó incluso el rumor de que este fragmento que acabas de escuchar había sido suprimido del archivo de Televisión Española, pero en todas las copias que he encontrado aparece tal cual, sin editar. No existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español. Quizá es uno más de los rumores, nunca confirmados, de lo que pasó en aquel partido. Se especuló mucho, el portero Bonello se llamaba, ¿no? Bonello se apartó del foco mediático, se le buscó si realmente estaba pues comprado en ese partido, si se había vendido. Por ejemplo, que el portero maltés Bonello estaba comprado con un piso en una ciudad turística. Porque claro, marcar a una selección, por muy débil que sea, marcarle 12 goles y sobre todo lo que significaba la goleada, que era una clasificación, evidentemente al resto de selecciones que estaban implicadas en la clasificación, pues también se cabrearon, especularon, esto no es normal, esto es raro. Pero ya hemos escuchado en la narración que en la primera parte evitó varios goles y que incluso adivinó dónde iba a lanzar el penalti, señor. Yo tiro el penalti y el portero se tira al mismo lado, o sea, ya lo hubiéramos arreglado desde el principio. Mira el partido de nuevo y saca tus propias conclusiones. Olvídate porque yo no quiero entrar en ninguna polémica, pero yo soy de los que piensan que primero se cree y luego se ve. El día del partido, aquel 21 de diciembre del 83, se publicó una entrevista en el diario AS a Bonello, que aseguraba que no le marcarían 11 goles. Una entrevista que también tiene su leyenda. Había un periodista que era jefe de sección, un periodista importante en ese periódico, que fue el primer presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Por qué no le nombro? Porque le llamábamos el innombrable. Y sacó en exclusiva y en portada una entrevista con Bonello. El titular, ¿sabes cuál era? Dice, a mí España no me marca 12 goles, vamos, algo así como que ni borracho. Y todos dijimos, basta que lo haya dicho para que se los metan. Y efectivamente era la coña ese día entre los periodistas, y al día siguiente y después del partido, todo el mundo, claro, ¿a quién se le ocurre que le hagan una entrevista al innombrable y tal, no? Bonello, años después, volvió a aparecer en el televisor de los españoles, en un anuncio de cerveza. Amstel ha encontrado al amigo perfecto. Él es John Bonello, el portero del mítico 12-1 España-Malta.
nos uniste. Y Amstel te dice, amigo mío, solo tú eres leyenda. Eres el elegido. Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad. Porque Amstel sabe que la calidad de una cerveza también está en los amigos con los que se comparte. Amstel, la amistad sale de dentro. 40 años después, Ibonelo sigue viviendo y trabajando humildemente en Malta. Si recibió un piso, lo sigue disimulando muy bien. Vamos a dar un salto en el tiempo. El 22 de marzo de 2005, el periódico Malta Independent publica un artículo titulado La historia de Víctor Serri, el que fuera seleccionador maltés en aquel partido. Le preguntan claro por el 12-1 y asegura que no se explica lo que pudo ocurrir, porque tras la primera parte, los jugadores, sus jugadores, estaban muy confiados con el 3-1. Y por primera vez revela que alguien entró en el vestuario con limones para los jugadores, y que viendo el rendimiento del segundo tiempo, no le extrañaría nada que hubiera algo raro en aquellos limones. Más de 10 años después de aquella entrevista, en 2018, el programa de Movistar Plus Fiebre Maldini quiso viajar por primera vez hasta Malta. Hasta entonces, y eso igual no dice demasiado del periodismo patrio, a nadie se le había ocurrido preguntar a los malteses. El encargado de hacerlo fue el periodista Marc Pons. Y bueno, ellos la verdad es que se sienten halagados de que por primera vez alguien de España les dé voz y les pregunte acerca de un partido que es el peor partido de su historia, porque es verdad que ellos, siendo jugadores amateurs, jugaban contra la Holanda de Van Basten o contra la España del Lobo Carrasco, y para ellos era un privilegio, pero aquel 12-1 desde luego les marcó su carrera y muchos recibieron críticas, incluso alguno dejó el fútbol después de aquel partido. Entonces se sentían halagados y sobre todo muy curiosos de por qué un periodista español, un programa español, quería saber aquella historia. A raíz de que el seleccionador, que fue el segundo entrevistado, me cuenta lo de los limones, yo ya empiezo a preguntárselo a todos, dando por hecho y diciéndoles que el entrenador me ha contado lo que pasó al vestuario y tal. I remember a small man came in dressed in white with a big tray and half lemons. Textualmente acusan mucho tiempo después y de manera independiente a un señor vestido de blanco que fue el que le sirvió los limones. Y para mi sorpresa, lo fuerte es que las historias hechas individualmente empiezan a coincidir sobre el mismo aspecto. Yo, desde luego, mi primera sensación es bastante incrédula, pero a raíz de que varias personas te cuenten la misma historia años después, pues desde luego algo de credibilidad sí que les doy. Dicho así puede parecer una alucinación, pero ¿os acordáis de las imágenes rescatadas por Paco Grande del postpartido? Atención las radios. Vais a tomar una copa de champán con los jugadores. Cuando Pablo Porta da su discurso e invita a los periodistas a champán, una copa de champán a todos los representantes de las radios aquí presentes. Ahí aparece con las botellas un señor camarero con una chaqueta blanca. Para los jugadores españoles, esta acusación no tiene ningún sentido, claro. Entra un tío en un vestuario de fútbol con una bandeja de limones y tú eres tan inocente que te coges el limón y te lo comes. Que es que el limón es sangre, el limón no te refresca, el limón todo lo contrario, ¿no? Si es agua con limón, dices tú, vale, pero un limón... No entra en la cabeza ni el caso de la manteca. Yo ya lo he contado últimamente, pues ya se puede contar, ya ha prescrito y todo el tema, ¿no? Yo tengo un limonero aquí en mi casa y entonces yo del limonero ese cogí limones, los partí por la mitad, le inyecté de todo, los dormí a todos los malteses y se los di en el descanso. Y entonces por eso pudimos ganar el partido, porque les metimos droga en el descanso. Ahora mismo, tantos años después, no se puede comprobar qué pasó realmente con aquellos limones. ¿Existieron? Puede que sí. Parece raro que se lo inventaran varios jugadores y además años después. ¿Pero estaban envenenados? ¿O solo fue una sensación que tuvieron después de perder el encuentro? Pero especialmente lo que más me llamó la atención y lo que más polémico fue, dos de los futbolistas de la selección maltesa, tanto Silvio De Manuele como Ray Farrugia, dijeron haber visto a los españoles consumir esteroides y algunas sustancias prohibidas que no especificaron. A mí eso me cuesta más creerlo, sinceramente.
Recordemos que Malta se presentó solo con 15 jugadores en Sevilla. Contando con el portero suplente y algunos tocados, pudieron hacer un solo cambio. Con un césped mojado, la segunda parte a estos jugadores amateurs se les hizo físicamente eterna. Siempre se recuerda que Holanda les había marcado 5 goles unos días antes, pero Eire, en noviembre, el mes anterior, ya les había ganado 8-0. Y sin limones. Sí, Malta hizo la gira de 2 partidos muy duros en Holanda y en España, con 15 jugadores y, ojo, 8 directivos. Algunos no cabían ni en el palco. Y ha habido un espabilado federativo maltés que le ha quitado el sitio y ha relegado a don Eugenio Montes a la segunda fila. En fin, aquí está el presidente del Sevilla. Hoy no cuenta ni primera, efectivamente, don Eugenio. Me da igual, está en primera y segunda. Hoy no cuenta. Porque quizá la clave de aquel partido no estuvo en los jugadores y sí en la federación, pero lamentablemente de aquella federación española encabezada por Pablo Porta como presidente y Agustín Domínguez como secretario general, no quedan demasiados testigos, pero pude encontrar a uno, una fuente directa de aquella federación que quiso hablarme del 12-1, pero sin revelar su nombre. Por eso, la voz que vas a escuchar está distorsionada. La federación en el S12-1 tiene mucho que ver, pero son cosas pues, que no se pueden contar. A ver si soy capaz de explicártelo sin decir más de lo que tengo que decir. Que todo el mundo habló y que en el descanso pasó. ¿Qué pasó? Asegura que la federación tenía un plan, pero en ningún momento me habla de un plan ilegal o de un movimiento de dinero. Me asegura, y esto es lo importante, que el partido no estaba comprado. ¿Se compró el partido? Yo estoy seguro que no. Estoy absolutamente seguro. Ahora, Malta no se jugaba nada. Malta estaba contenta de que ganara España. Es la primera vez que veo jugadores de Malta metidos en el equipo del contrario. Los jugadores que están ahora felicitando, algunos jugadores malteses que han entrado también al vestuario de la selección española a intercambiar, que les den todo el correspondiente camiseta. Es ahora Gordillo al que le está felicitando un compañero Werry. ¿Es porque estaban comprados? No, si hubieran estado comprados no lo hubieran hecho. Porque aquí, si a ti te compran, tú no coges y vas tan descaradamente para que alguien te pille. Luego esto te demuestra que no estaban comprados. Dicen, no, estaba comprado el portero. No, las cosas en la alta política del fútbol no funcionan así. Son mucho más sutiles. Ahora, ¿estaban encantados con la Federación Española? Sí. ¿Estaban encantados de cómo les trataron? Sí. ¿Sabían que la Federación les iba a ayudar y que les ayudó mucho la Federación políticamente después? También. Se había hecho un plan. Ese plan global, por ejemplo, consistía, entre otras cosas, en aplazar una jornada entera de liga para tener más días de descanso. Que tuviéramos ese fin de semana de descanso. Ellos jugaban el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros. Y hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, nos vino bastante bien porque podíamos preparar el partido. Una concentración de una semana en Alcalá de Guadaira. Una semana que se nos hizo larguísima. Consistía en contar con un recoge pelotas en el Benito Villamarín cada 5 metros, para que no se perdiera tiempo. Mucho recoge pelotas, a veces se perdía tiempo porque echaban 2 balones o 3 a la vez, ¿no? Pero había mucho recoge pelotas, sí. El plan consistía en recibir adecuadamente a la selección de Malta. Ellos decían que España y la Federación Española les había hecho una especie de complot para que llegasen al partido lo más cansados posible, que les perdieron las maletas en el aeropuerto de Sevilla y tardaron 1 día y medio en recuperarlas. También se quejaron de que la comida que les ofreció el hotel era una comida pésima, que no pudieron dormir porque había mucho ruido en las calles de Sevilla y los aficionados que sabían que estaba la selección maltesa hacían ruido a propósito. También se quejaban de que la Federación Española les facilitó entrenar en un campo que no era el Benito Villamarín y les llevó a un campo en que no había electricidad, con lo cual no podían entrenar con luz, no había agua caliente y el campo estaba totalmente inundado porque esos días llovió mucho en Sevilla. Pero en el plano de federaciones, la maltesa era mucho más débil que la española y también, no lo olvidemos, que la holandesa, porque aquí hay que recordar que Países Bajos tampoco se quedó de brazos cruzados. Acordó con la Federación Maltesa jugar en Alemania en vez de en la isla. Y dicen que algo más. Si nosotros hubiéramos podido comprar el partido, pues lo hubiéramos comprado. A mí me dicen, dar dinero por comprar el partido, pues doy dinero y lo hubiera comprado, no te quepa ninguna duda. Pero los malteses venían primados por Holanda. Si no le metíamos los goles, creo que tenían de aquella época 600.000 pesetas. 600.000 pesetas por un maltés, tú imagínate. Pero de esto
tampoco hay pruebas. La pista nos la da nuestra fuente anónima. Como no se puede saber qué pasó antes, miremos qué pasó después en el fútbol europeo. ¿Y eso cómo lo puedes ver? Pues si te pusieras a investigar, cogerías y dirías, oye, voy a mirar después del 83 dónde entra Malta, en UEFA y en FIFA, y verás que empiezan a entrar en comités, que hasta entonces no estaban en ninguno. A partir de 1984, el peso de la Federación Maltesa dentro de la UEFA pasó a ser mayor, no mucho mayor, pero lo suficientemente grande para un país tan pequeño. A los malteses les daba igual perder por 11 que por 10, les daba igual, ellos no iban a ir. Y si estaban con 11, encima pues devolvían los favores de todo el mundo, que fue amabilísimo, de que les ayudaron, de que políticamente la Federación Española de Fútbol le ayudó muchísimo en la FIFA, muchísimo, a Malta, porque al final Malta es una federación muy pequeña que no tenía ningún peso. Luego le ayudó, en aquella época había una cosa que se llamaba la Entente de Florencia, y a Malta pues se le metió dentro con el apoyo político de España. Entró en la llamada Entente de Florencia y pasó a tener miembros de su federación en diversos comités europeos. Esto de la Entente de Florencia me lo explica Fernando Carreño, nuestra memoria histórica en la redacción de Marca. Bueno, la Entente de Florencia podríamos decir que era un grupo de presión, un partido político, un lobby, lo que fuera, que actuaba dentro de la UEFA para contrapesar a otros grupos de presión que había. Uno, el de los anglosajones, otro, el de los países socialistas liderados por la Unión Soviética. Votaban en bloque para favorecer sus intereses y entonces Artemio Franchi, presidente de la UEFA y que ejercía de florentino, bueno, antiguo presidente de la UEFA y que ejercía de florentino, por eso se llamaba Entente de Florencia, pues decidió unir a los países de la Comunidad Europea del Mercado Común y además hay algún otro como España. Entonces se trataba pues de eso, de tratar de concitar intereses comunes. ¿Sirvió de algo? Bueno, pues doy dos ejemplos. La Entente de Florencia pues trató de que no hubiera libre circulación de jugadores, ya vemos lo que pasó, y también intentó que en el Mundial de España no hubiera más de 16 equipos. Ya sabemos que hubo también 24. Ahora, lo que pasa es que Pablo Porta y Agustín Domínguez iban a todas las reuniones. Ahí de fondo estaba que se decía que Porta quería ser presidente de la UEFA y así hacía méritos ante Franchi y su lobby. Todo estaba preparado para que España ganara y los malteses perdieran de manera fácil, sí. Joder, eso es comprar. No. ¿Fue este movimiento federativo la razón por la que España ganó por 11 goles? ¿Fueron quizá los limones o los recogepelotas del Villamarín? ¿El descanso liguero quizá? ¿O la concentración de Alcalá de Guadaira? ¿Fue el vídeo del Holanda-Malta que les hizo llegar Segundo Vinuesa de Televisión Española? ¿Fue la fe y los gritos de Poli Rincón? ¿O quizá el zapatazo de Señor? Individualmente, seguro que ninguna de estas cosas consigue marcar 12 goles. Pero aquella noche de diciembre de 1983, todas esas razones, y alguna más, se aliaron con la verdadera clave del partido. 11 jugadores y un seleccionador, Miguel Muñoz, convencidos de dar una alegría a un país deprimido. Se juntó con un final de año en donde le habían precedido muchas cosas, nada bonitas, nada positivas en España, con una sonrisa de millones de españoles producida por el fútbol, por el maravilloso fútbol. Y vienen el abuelo, el padre y el nieto, y entonces te das cuenta cómo el padre le explica al hijo quién es quién, dónde jugaba, las hazañas deportivas, y eso, claro, al final el partido de Malta siempre está de moda, entre internet y por estas cosas. Mira, todo el mundo que te habla de este partido se acuerda dónde estuvo esa noche. Eso te dice la realidad. Y ahora vamos a volver a empezar. Literalmente. ¡Volve a empezar! Estaba cantado. Esta vez estaba seguro. Me sorprendió cuando hablé con él que José Luis García no diera demasiada importancia a aquel 12-1. Un hombre que cambiaría su Oscar por ganar un Mundial de Fútbol. Cambiaría por ser campeón del mundo. No por marcar un gol, por haber ganado el Mundial de Fútbol con el equipo. Sin ninguna duda. Vamos, prueba de ello que ya va a ir muchos más Oscars en España, que empieza a ser que estos no te creas que son tantos los que han ganado un Mundial, ¿no?
Debe ser algo increíble. Para Garci y para muchos, 40 años después, el 12-1 sigue siendo simplemente una voz. A mí el recuerdo más que del partido, las elecciones, José Ángel, que por primera vez en su vida soltó un grito, un gallo, señor, y luego nada, yo hablé con él luego por teléfono a las 12:30, a la 1, en el hotel, y joder, vaya, qué bien, oye, además esto que has hecho ha sido fenomenal, has demostrado, coño, fe y pasión y entusiasmo, y está muy bien que se te haya pegado el gallo aquel, ¿no? Sí, ese gallo pasó a la historia. Señor. Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Nada, además, José Ángel de la Casa, que es un hombre entrañable. Desgraciadamente tiene un problema de salud, ¿no? De Parkinson, se puede decir, porque no hay un problema. Y bueno, yo he estado además con él muchas veces, he estado en su pueblo comiendo con él, además, ¿sabes? Allí en Toledo. Son pequeños detalles, pero que te traigan el partido de Holanda nos sirvió de mucho ese partido, ¿sabes? Y que te traigan con ese cariño y que nos haya tratado con ese cariño y respeto, y tengo unas ganas tremendas de darle un gran abrazo, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es José Ángel de la Casa, un hombre que tenía una fama de no haber perdido nunca, ni haberse salido del sitio, haber estado siempre como era él, y le salió todos los sentimientos de la manera que cantó el gol y cómo hizo ese gallo, ¿te acuerdas? Famoso y todo el tema ese, porque mejor expresión no puede haber, no te lo puedo explicar de mejor manera. Puedes decir, hombre, pero ¿cuántas veces te habrán preguntado? Sí, las que hagan falta. ¿Por qué? Porque formé parte de una selección y con un gol que hizo sonreír a millones de españoles. ¿Te parece poco eso? Es un placer ser recordado y seguir en la memoria colectiva como partícipe de una gesta asociada a un gallo no habitual de un enorme periodista televisivo como es José Ángel de la Casa. Los nervios, señores, importantísimos. Venga, señor. Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! Le visité en su casa, en Los Cerralbos, un pueblecito de Toledo. Y juntos estuvimos hablando un buen rato sobre esas pequeñas cosas de la vida. José Ángel. Dime. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Pues se podría decir estupendamente, pero vamos, estoy bien. Estás bien. Me han dicho, José Ángel, que por el Parkinson algunas cosas recientes igual se te olvidan. ¿O no la recuerdas bien? No, lo que se hace es que con el tiempo algunas las vas perdiendo. Sí. Pero del 12-1, ¿te acuerdas? Sí. Eso no se olvida. Esta no. Esta seguro que no, se nos va a olvidar. El 12-1 va a estar ahí para siempre. Sí. En la vida muchas veces decimos que las cosas son imposibles, y es verdad que hay cosas que son imposibles. Pero de repente que el fútbol te demuestre que algo que parecía imposible fue posible, te da como un poco también de esperanza más allá del fútbol y del deporte, ¿no? Sí, lo de menos es lo que deja el resultado. Es decir, terminó el partido y pues empezamos a abrazarnos y a gozar. Porque en aquella época tampoco se jugaban tantos partidos internacionales y siempre estábamos de líos con la selección. Después del Mundial de España quedó muy bajo, cayó, nunca ha estado tan bajo el fútbol español como en aquella época. Tenemos un sentimiento compartido. Y durante esa charla, en el salón, en la radio de su casa, como una de esas casualidades de la vida, Uno se cree. empezó a sonar su buen amigo Joan Manuel Serrat. No sé a qué se refería Serrat, pero se puede referir perfectamente a un partido de fútbol. Totalmente. Son aquellas pequeñas cosas. Lo más importante para mí es ver que todavía 40 años después todavía la gente lo recuerde como algo con mucho cariño. Pues no le puedo dar más que gracias. Que el viento arrastra ya. Esas pequeñas cosas de la vida, como por ejemplo un resultado de un partido de fútbol, como por ejemplo
un 12-1. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. 12-1 es una producción de Radio Marca. Música original de Molo Cebrián. Música de librería de Epidemic Sound. Voces añadidas de Miguel Ángel Pérez Robinaudio. Dirigido por Pablo Juan Arena.